Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Vida y la Música. Mi nombre es Romina Leal, aquí con mi maestro Arturo Estanislao. Estamos en un nuevo episodio, Arturito, y yo muy contenta, como siempre, como cada domingo. Un nuevo episodio, el episodio 7, ya este podcast que empieza a tomar forma, que empiezan a aparecer temas que siempre tratamos de buscar como hilos conductores y hoy vamos a tocar, digamos, un tema muy interesante, un tema que siempre despierta como mucha, a veces fascinación, que es Ajá. este tema de el oído absoluto, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de eso y de cómo también puede conectar con otras cosas que es el oído relativo, a qué llamamos entrenamiento auditivo y sobre todo que en el fondo nos va a llevar a una reflexión de qué es el oído musical o qué sería poseerlo y qué implicancias podría o no tener a la hora de uno relacionarse con la música, ¿no? Así que Me ese es un encanta el poquito tema. Te quiero el contar tema. eso, porque es como, de nuevo, soy tan ignorante en todos estos temas y siempre me estás sacando de esta ignorancia, porque uno toca de oído todo esto, ¿no? Como valga la redundancia. De El tema, oído. toca de oído, es como que, el oído absoluto. Y uno va y lo pregunta, lo estábamos conversando fuera de cámara, ¿no? Uno pregunta, uno cree que todos los músicos tienen oído absoluto solo porque están habituados a instrumentos y esas cosas, ¿no? Eso es como una creencia muy común, que vamos Bueno, a romper exactamente. aquí. Bueno, vamos a derribar unos cuantos mitos como siempre en este espacio. En realidad siempre se cree eso, ¿no? Que un músico, o sea, o un músico que tiene aptitudes especiales tiene oído y a veces se cree que eso se le llama oído absoluto. En realidad el oído absoluto es una particularidad, digamos, muy especial. Es en algún sentido parecido en algún aspecto a lo de la sinestesia que hablábamos, ¿no? Sí. En uno de los primeros capítulos, porque en realidad el oído absoluto es una propiedad un poco misteriosa sobre la cual se ha investigado y a veces no se han llegado a conclusiones definitivas, que es, digamos, la propiedad de poder captar o reconocer cualquier frecuencia sonora, o sea, básicamente para decir qué nota, digamos, qué frecuencia se está produciendo, sin ninguna referencia. Es Ah, claro. decir, o sea, la idea es que una persona que posee oído absoluto escucha cualquier sonido y puede decir a ciencia cierta qué nota es, qué altura precisa es, ¿no? Distinguir y nombrar, así como la nomenclatura exacta. Esta es Exactamente. la mayor, no Esto es sé. un la, esto es Ah, un do claro. sostenido, esto es un Mayor, mi. digo, claro, porque no es acordes. ¿Eso aplica a los acordes también o solo a las notas individuales? En realidad implica como los sonidos individuales. Obviamente que Ah. cuando vos escuchás un acorde, quien tiene oído absoluto es capaz de reconocer los sonidos que están dentro de ese acorde. Y suponte, esto que se me acaba de ocurrir, ¿no? Basado en las inversiones que nosotros estamos viendo en nuestra clase privada, que claro, tienen como, están invertidas las notas literalmente del acorde. Entonces, alguien que tiene oído así como absoluto, exacto, exacto está mal dicho. Absoluto. Bueno, Sería el lo mismo término decir correcto exacto. sería, no, es absoluto, porque la idea de absoluto también tiene, digamos, como la connotación en contraposición con lo que es el oído relativo. O sea, como que habría, digamos, una Ajá, discriminación en eso, pero el término correcto es absoluto. ¿Absoluto absoluto, por qué? Porque en el fondo vos tenés como una precisión exacta, bueno, es exacto. exactitud, bueno, ¿no? Del sonido, ¿no? De Ajá. esa frecuencia en particular, o también si son muchos sonidos o un acorde de todos esos sonidos que están componiendo, digamos, como ese bloque sonoro, ¿no? Aún invertidos, una persona Aún con oído absoluto invertidos. podría decirte, esto es un fa Por mayor, un ejemplo, acorde, una persona con invertido. oído, sí, es que en realidad una persona con Wow. oído absoluto, yo tocaría esto, un acorde y diría, eso es do, mi, sol. Y si yo, no, eso es sol, do, mi, ¿no? Es decir, Wow, es una también el cosa, orden. el orden exacto y qué frecuencia está arriba y cuál está abajo. Es decir, tiene como una percepción del campo sonoro, ¿no? Que es precisa, ¿no? Y que se le presenta como algo automático. Es decir, no es que la persona tiene que hacer un esfuerzo por tratar de decir, bueno, a ver, esta nota me parece que es un, ¿no? Se le presenta, digamos, como una realidad, como una información concreta, ¿no? Y en algún sentido, a veces cuando se habla del oído absoluto, a veces se pone, por ejemplo, la relación con los colores, ¿no? Ajá. Fíjate que todos nosotros tenemos color absoluto. Es decir, si a menos que uno sea daltónico, ¿no? Daltónico, Sí, claro. claro, un daltónico sería como un caso especial, pero digo, si uno ve, dice, eso es verde, eso es rojo, ¿no? Claro. Que de hecho es curioso porque, digamos, la luz
uso del color también está vinculado a una onda y nosotros Ajá, podemos frecuencias. interpretar esa onda a una frecuencia exactamente, pero para nosotros es automático. O sea, vos decís, no es que Claro. tengo que calcular, a ver, este color me Sí, sí, suena a que sí. es marrón. No, 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 bueno, esto es marrón, esto Es es más. verde, esto es rojo, Bueno, yo ¿no? te digo, tengo mis discordancias ahí con mis amigos, con mi pareja. Esto es negro, viste que hay azules muy oscuros, hay negros como que tiran, no sé, yo siento como que hay cosas que a pesar de que uno no es daltónico, pero bueno, sería como mucho más asertivo para todos, a pesar de ciertas diferencias. Los Claro. colores es como un tema como muy claro. Que a Bueno, la vez también igual, en cuanto a la música, cuando alguien desafina, todos sabemos que desafina, o sea, aunque no tengamos ningún tipo de oído, ahí hablaremos después de la relatividad, será, ¿no? habría que ver, esa afirmación tan contundente, tampoco, porque muchas personas de repente captan cierto nivel de desafinación y lo perciben Ah, desafinado y otros para los cuales no hay una percepción tan clara de eso. Ah, eso ya tocaría con otros elementos. A ver, wow, si la desafinación es muy grosera, quizás todos nos damos cuenta, claro. pero hay grados sobre eso, ¿no? Y Ajá. ahí después hablaremos un poquito del oído y el entrenamiento auditivo. Pero Pero en es cierto, comparación con el color, es pero en como comparación con con el claridad. color, claro, de la misma manera que vos decís esto es rojo, esto es verde, esto es azul, la persona con oído absoluto dice esto es sol, esto es re, esto es la. Claro, es un fenómeno bastante curioso porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo hace la persona? Presupone que la persona conoce los sonidos musicales, ¿no? Y por lo tanto asocia, ¿no? Es como que su percepción lo lleva a decir, esto es esto otro. De hecho, es muy interesante que el oído absoluto muchas veces se presenta en niños porque es una propiedad en realidad genética. O se Wow. tiene o no se tiene. Ha habido Pero que, grandes discusiones si se podía entrenar el oído absoluto y muchos te dicen, no, el oído absoluto como propiedad pura es algo que te viene dado y que por lo general se descubre cuando las personas claro. son niños. Pero Ahora es muy ahí escuché interesante. que es solo el 1% de la Es población, muy poco, es muy, muy poco. muy Es una bajo. propiedad genética muy, muy particular, muy particular. Que claro, muchas veces se explica y se dice que a veces el niño crea, por ejemplo, una asociación de una nota con, no sé, un color, y que Ajá. después con la educación musical se le dice, bueno, esto que vos asociás a tal cosa, esto es el do. Esto que vos llamás de tal manera es un mi. Es decir, que requeriría también de cierta educación musical para que la persona pueda establecer esas relaciones con sonidos. Porque vos pensás que, vos decís, tengo oído absoluto, pero si yo no sé que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y que Claro, son, no sé, 7 teclas blancas o 5 teclas negras, pensando, ¿no?, en el marco de un en el piano, piano. ¿cómo podés decir que es un mi si no sabes lo que es un mi? ¿No? Es Ajá. decir, muchas veces sucede que esta capacidad, digamos, es algo que rápidamente cuando se lo atraviesa con cierta educación musical, ahí es cuando la Se persona percibe. realmente puede, claro, puede crear estas asociaciones tan precisas, O sea ¿no? que podría haber gente que tenga oído absoluto y que jamás ha sido expuesta a educación musical y no se ha Y no enterado. saberlo, y no saberlo. O sea, que la persona sintiera ciertos sonidos y los pudiera reconocer, pero en algún sentido no los pudiera nombrar o no pudiera sobre eso hacer alguna afirmación, ¿no? Es muy Claro, posible, es muy qué posible. bárbaro. Sin embargo, el oído absoluto, insisto, como es una propiedad tan particular, suele saltar a la vista, ¿no? Mm, O sea, suele ser algo que la persona cuando tiene un mínimo de contacto con instrumentos lo suele hacer. Hay una anécdota muy linda de Charly García al respecto. Vos sabés que, ajá. pues, bueno, sabemos que Charly García es como una especie de gran figura digamos, en la historia de la música popular argentina. Bueno, aparentemente García se crió en un ambiente en el que siempre iban músicos, había reuniones sociales en las que alguien tocaba la guitarra, alguien cantaba, pero era un niño de 4 o 5 años y que de repente en un momento va un guitarrista y va a tocar y él le dice, esa cuerda está desafinada. En el medio de la reunión y es como, pero ¿cómo, Así. cómo sabes que vos sabés cómo se afina una guitarra? No, 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 pero eso no, esa nota no tiene que ser. Y el guitarrista efectivamente se fija y efectivamente estaba desafinado. O sea, esa cuerda Wow. no estaba afinada. Y ahí es cuando de repente dicen, bueno, pero entonces vos como, y es algo así como, bueno, a ver, entonces en la reunión los mismos padres le dicen, bueno, y entonces vos esto es un do, esto es un mi, esto es un sol, y ahí descubren que tenía oído absoluto, que él podía captar exactamente esa frecuencia y le Wow. podían decir, canta esta nota, pum, y él la daba, ¿no? Es Sin algo muy referencia. curioso, sin ninguna referencia, ¿no? Simplemente es Porque ese es como simplemente el key de la cuestión, es exacto, sin referencia. sin referencia, ¿no? Y ahora Porque vamos a ver, quiere, ajá, a sí. ver.
No, 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 No me quiero adelantar, porque digo, ahí una vez que uno tiene referencia ya empezaría a tener otro Hoy, tipo, ¿no? el oído que tenemos todos los mortales que no tienen oído absoluto, que es el oído relativo. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, Claro. decía que el oído absoluto es sin ninguna duda una propiedad impresionante, ¿no? Porque de alguna forma es una capacidad, es como una capacidad de reconocer cualquier sonido, ¿no? Y de darle como una entidad, ¿no? Ajá. Lo cual hace que es muy interesante porque hay personas que tienen oído absoluto y se las pone a prueba, entonces de repente no se agarran un vaso y golpean. Y Ajá. eso es un fa sostenido. Y de repente, o sea, cualquier ruido, ni siquiera solo de sonidos musicales, cualquier sonido que tenga alguna altura, la persona con oído absoluto lo puede reconocer. Entonces está lleno de Wow. videos de personas que le dicen, bueno, a ver, pum, no sé, agarran, dice tic, y siempre que dé una nota, y eso es fa sostenido, y tienen el piano al lado y tocan y dicen, sí, era fa sostenido, ¿no? Es decir, Wow. las personas con oído absoluto, hay de hecho, se ha popularizado mucho, por ejemplo, en YouTube, Charlie Puth, el cantante, el que se dedica al pop y demás, un talento impresionante, Charlie Puth tiene oído absoluto, entonces hay videos en YouTube en los que hacen eso, agarran cualquier ruidito y le dicen, ¿qué nota es esta? Y dice fa, sol, mi, la, re. ¿No? O sea, Ahora, como que una bocina suena y el una tipo bocina dice, suena y tal. claro, exactamente, ¿no? Wow. Sí, esa bocina está O dando un un pájaro la. canta Por y ejemplo, dice, tal. sí, cualquier cosa que tenga una frecuencia, es decir, una altura o esté dando una nota, la persona lo percibe, pero es muy interesante que lo percibe como si fuera algo natural. Es decir, Ajá. vos vas a ver que Para si la alguna vez. persona será como que les pasa a ustedes, que no lo Claro, reconocen, ¿no? claro, claro. En realidad no tanto porque sabe que es una propiedad que quizás no todos comparten, pero para él mismo no es no es, es como si dijera, Romy, ¿qué color es este? Rojo. Puede Bueno, reconocer pero ¿no? a ver, no sé si estoy equivocada. Decime, Arturito. A mí me pasa Arturo, que hay gente que se ofende, que te digo Arturito, que yo lo digo con mucho cariño, pero Artur. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy muy flexible, tengo mucha elongación, pero porque desde muy niña voy a clases de baile y esas cosas. Entonces, claro, hago yoga hace muchos años y todos mis compañeros de mis clases de yoga o amigos que invito, siempre es como, wow, la elongación de Romy, ¿no? Y yo siempre pienso como que también pudieras, o sea, tenés que, ¿no? Dedicarte tantas horas a la semana y vas a tener la misma flexibilidad, o más quizás, ¿no? Porque hay gente que como no lo hace no se entera que sí es flexible. Entonces, ¿sentís que podría alguien desarrollar o acercarse a ciertos con... Por eso creo que también es la confusión esta de la que vamos a derribar, de que uno asume que un músico profesional ya no sé si tiene oído absoluto porque estás contando esto, que ya es como algo predeterminado de nacimiento, pero que al estar tan en contacto y vinculado termina a la fuerza de alguna manera desarrollándose, ¿o no? Bueno, es que el oído, porque en realidad nosotros empezamos hablando del oído absoluto, porque viene a cuento precisamente de que el oído es una facultad que se entrena. Ujú. ¿No? Y entonces, y eso es lo que nosotros llamamos en música y es lo que en los conservatorios, ¿no? En las escuelas de música, e inclusive personas que toman clase de forma particular, naturalmente entrenan el oído relativo. Y ahí vamos a hablar un poquito de eso. Vos te me estás Ok. adelantando Ay, hacia me donde yo quiero adelanto, me llegar. pongo No, pero ansiosa, está muy... pero ya no, vamos. vamos hacia allá vamos, pero es tal Vamos y cual. Y el volvemos. ejemplo ese de la elongación va a venir a cuento también. Ok, No, pero genial. decía entonces que el oído absoluto es una propiedad muy particular, rara, escasa, y uno podría decir entonces, entonces, para ser buen músico necesitas oído absoluto o tenés que tenerlo. Y ahí es donde empiezan los debates interesantes, porque en realidad está plagado de personas que de repente cuestionan realmente si tener oído absoluto necesariamente equivale a ser buen músico. Ujú. De hecho, es muy interesante que a veces vos hablas con personas que tienen oído absoluto y que en el fondo te dicen, no sé bien esto para qué sirve. Yo Ah, siempre, claro. vos sabés que es impresionante y yo eso lo he visto en mi maestro, Dios lo tenga siempre en la gloria. Una vez, yo después de años de tomar clases con él, me enteré que él tenía oído absoluto. Y entonces fue como, Eduardo, vos tenés oído absoluto. ¿Y cómo es? Y me dice, mira, la verdad, digo, yo nunca No sé es muy tan bien para útil. qué. No, la verdad no sé muy bien para qué sirve. O sea, que él decía, ¿no? Como, no sé hasta qué punto esto tiene una utilidad o me pone en un lugar como para hacer música distinto. Y no es la única persona. Hay personas que te dicen, sí, yo sé, sí, yo escucho y sé la nota, pero te lo dicen como algo que no es que naturalmente los define o los pone
en un lugar, digamos, privilegiado para hacer música. Hasta algunos lo creen algo un poco inútil, ¿no? En algún libro decían, es útil para sorprender a las visitas. Como diciendo, para eso sí, porque vos te parás ante qué nota es esta, pues nadie lo sabe, pero para vos es un mi, ¿no? Entonces es algo sin ninguna duda sorprendente como habilidad, pero simplemente porque no es compartida. Pero para el que lo tiene, a veces es algo hasta por momentos inútil y puede ser problemático porque lo que se sabe es que muchas veces las personas, en la medida en que envejecen, pueden perder el oído absoluto. Y eso de repente Oh, es un drama para el músico porque lo corre totalmente. Empieza a pasar algo. Ellos creen que están dando una nota, pero están tocando otra. Es como que wow. se les desafina Desafina el totalmente. instrumento. Y es problemático porque ellos están tocando y escuchan o piensan que están tocando una nota, pero en el fondo sus manos en el instrumento están haciendo otra distinta. Y es ¿Y muy a los problemático. simples mortales no, Arthur? No, Oh, porque wow. no, eso es interesante Ahí porque tenemos una capacidad por encima del 1%. es que algunos dicen que lo bueno de no tener oído absoluto es que nunca tenés el riesgo de perderlo. Y hay músicos que de hecho tienen que dejar de dar conciertos y demás porque tenían oído absoluto, lo empiezan a perder y eso les empieza a generar un conflicto en el que tienen que dejar de tocar. Casos de Claro. concertistas que lo cuentan, es muy interesante eso, ¿no? O sea que también es como un don peligroso si lo llegás a perder, ¿no? Como que Es por el que momento lo tenés. claro, lo tenés, pero con la edad, como el órgano auditivo va sufriendo, va perdiendo, digamos, su capacidad, puede generar con las personas con oído absoluto ese fenómeno y es muy dramático, ¿no? Pero es como la Ahora, voz, ¿no? El mismo instrumento y cuánto cambia, o sea, cambia todo, nuestro de alguna sistema, la manera, piel, envejecemos y todo. O sea, viste, la voz de los cantantes, por si alguien aquí no lo sabe, que siempre de los niños porque hablan tan agudos, ¿no? Y a medida que nos hacemos más grandes, vamos como a ganando registro más grave, más, ¿no? A tierra, sí, más pesado. Qué claro. loco. Bueno, pero eso tiene que ver con que el órgano es un proceso físico que sufre un desgaste natural y la audición también, ¿no? El oído también Igual. es un órgano que tiende a sufrir, digamos, cierto nivel de desgaste, ¿no? Pero entonces decíamos esta capacidad increíble del oído absoluto que llega a cosas que realmente son prodigiosas. Por ejemplo, se ha popularizado muchísimo en YouTube y después vamos a dejar algún link para que lo miren. Ajá. El caso, por ejemplo, de el hijo de un productor norteamericano, Rick Beato. Él tiene un hijo que se llama Dylan, que él Ah, hizo unos videos, creo que cuando Dylan tenía 4 o 5 años, no lo recuerdo exactamente, que él es músico, ¿no? Un productor muy reconocido, con una trayectoria impresionante, bueno, que él descubre que su hijo, él no tiene oído absoluto, pero descubre que su hijo, ¿no? Lo tiene, ¿no? Y entonces, claro, él siendo músico se lo entrenó, o sea, agarró al niño y dijo, bueno, vos tenés esta propiedad, bueno, yo te voy a dar un entrenamiento musical para que y llega sí. a cosas que son realmente prodigiosas. ¿Cómo En que qué? de repente hay un video entonces que el padre está ante el piano, ¿no? Y Sí. está el niño de espaldas, ¿no? Y el video es literalmente así. Él hace esto. Y el niño le dice, sol, do sostenido, re bemol, mi, sol, re, mi, sol. Y se los canta. Les canta todas las notas. Entonces él dice, entonces por ejemplo, lo sé en inglés, como E flat, si, fa, si, y le canta Wow. una por una todas las notas y después le pide que la escriba, tiene un pizarrón y le dice, escribime una por una las notas que escuchaste. Y va y pone tac, 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 pone el bloque de notas, pero de acordes inclusive tremendamente, no de cosas que uno dice, ay, eso es un acorde mayor, sí, mi oído lo reconoce, de cosas que son como Disonantes. tremendamente disonantes y él puede como nombrar una por una, ta, 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 ta. Wow. Y El de simple repente, mortal. claro, y de repente uno ve eso y dice, pero este niño es un extraterrestre. De hecho, tan así que muchos creían que era falso, como que era un truco en el Claro, que como al que el niño le padre ya le decían, avisó, claro. claro, vos decirle que es esto. No, y aparte lo impresionante es que no solo que la nombra, sino que la canta. Va Claro. dando una por una con la voz, todas las notas con la afinación exacta. Yo me acuerdo que miraba eso y yo decía, pero esto es algo increíble, ¿no? No Sí, una parece, no parece cachetada. humano, no parece Sí. humano, ¿no? Y yo tengo que reconocer algo. Yo, en algún sentido, si a mí me preguntan, yo hubiera querido tener oído absoluto, porque yo Ay, creo que alguna ventaja le podría haber sacado, pero es una creo que impresión. todos.
O sea, es lo que te digo, es como ser flexible. ¿Quién no quiere, no? Como que, Bueno, ¿quién no quiere las habilidades? O sea, yo veo las contorsionistas de Circo de Soleil y digo, ¡ay, Dios! Y yo creo que claro. tengo elongación, ¿no? O sea, Bueno, ¿quién no yo veo quiere eso más? y yo algo un poquito de sana envidia y no sé si tan sana, digamos, se Sí. me produce, ¿no? Pero sin embargo, a veces conoces gente que lo tiene y te dice como, realmente no. Ahora, lo que sí existe y lo que sí todos poseemos es la capacidad de desarrollar algo que en algún sentido, bien entrenado, es casi similar al oído absoluto, que es lo que llamamos el oído relativo. Ujú. El oído relativo, ¿qué presupone? La idea de que si a vos te dan una referencia, es decir, alguien se para ante el piano y te dice, bueno, esta nota Están. es un mi, y que después vos puedas poner sonidos y vos al tener esa referencia puedas saber exactamente qué sonidos son. Es decir, que si vos tocas esto y me decís, Arturo, ¿qué nota es esto? Ya te digo, es un sí. Porque lo que yo aprendo o desarrollo es la habilidad de ver esa relación entre dos notas. Te hago una pregunta, Arturo, que me acabo de acordar de algo que me pasaba en unas clases de lectoescritura musical hace muchos años, que tenía un maestro Fran, que tenía un compañero que creo que Mariano tenía o casi oído absoluto o lo tenía muy desarrollado su oído relativo, no estamos seguros, pero que lo ponía siempre como, ¿no? A ver, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y el tipo le daba, el 90% de las veces le daba la tecla, literal. Y en un momento me acuerdo que Fran hacía algo como, nos daba escalas, suponte, tocaba suponte do, mi, sol, no, cualquier otra escala, y decía, no importa, vos decís do, mi, sol y cantá lo que sea. O sea, decís do, mi, sol cantando, Ujú. pero aunque sea, no sé, re, fa, la, no Sí, importa. Vos decís do, sí. mi, sol y cantá esto. Lo que él quería es como que lo Ujú. cantemos, no importa, o sea, sí nos da una referencia y desde ahí como que construí tu acorde. ¿Y Exactamente. eso Bueno, serviría en plan de entrenar un poco eso? es que lo que él les hacía entrenar es la idea de decir, captá una serie de relaciones y repetilas, pero sin importarte qué No es nota lo estás mismo. diciendo, ¿no? Porque en Claro. el fondo, cuando yo hago esto y hago esto, las distancias y las relaciones son las Las mismas. mismas. Entonces, Ajá. yo puedo ta, ta, ti. ¿No? Entonces, no importa si esto es do, mi, sol y esto es re bemol, fa, la bemol, vos estás cantando la misma relación. Es Ajá. exactamente eso. Los Lo que él les intervalos. proponías es, claro, capten estas relaciones sonoras sin importar qué nombre les ponen. ¿No? Claro. Y eso es precisamente, de alguna manera, lo que nos habilita el entrenamiento musical y lo que nosotros llamamos el entrenamiento auditivo. Y a mí me encanta mucho hablar sobre esto, porque fíjate que nosotros músicos hablamos de entrenamiento auditivo. Y la Sí. palabra entrenamiento, ¿no? Uno siempre la asocia que a la cuestión de, bueno, al deporte, a lo Ejercicio. físico. Sí. Vos decís, bueno, voy a entrenar. Uno entrena el oído de la misma manera que el corredor sale, ¿no? Y hace flexiones y hace todo su Sería como recorrido. un Es decir, músculo. es un músculo. O sea, Ah, exactamente, lo que las personas hacen en el gimnasio, nosotros los músicos lo hacemos en el conservatorio. ¿No? claro. Y esto entonces toca algo muy interesante, porque no todos tienen oído absoluto, pero todos tenemos un oído que podemos entrenar, un oído relativo que podemos entrenar. Y entonces empieza a romperse este mito respecto a la idea, siempre viste que hay una cosa que yo hace años que me dedico a derribar, que es esta idea de la música como para pocos, ¿no? Como para los elegidos. Hemos hablado tanto de esto, ¿no? De personas que se autodiagnostican la falta de oído, ¿no? Entonces vos decís, ¿te gusta la música? Sí, che, ¿y te encanta la guitarra? Sí, ¿por qué no tocas? No, pero yo no tengo oído. ¿Qué sería eso? O sea, Mm, porque esto es exactamente igual que lo que vos decías, no, pero yo no tengo elongación. Y vos decís, claro. bueno, pero vos te sentaste a no, no, yo no tengo. ¿No? Es como que Claro. a priori las personas creen que el oído, y en el fondo este mito del el oído absoluto forma parte de esta especie de mito en el que, bueno, claro, si se dan ciertas condiciones podés hacer algo dentro de la música y si no, no. Ah, ¿tenés oído absoluto? Podés ser músico. Ah, ¿no tenés oído absoluto? No, claro, yo no tengo oído absoluto, entonces no me dedico a la música. O no puedo disfrutar de la música o hacer música.
¿no? Pero hay algo ahí también, Arturo, de lo que decías de que te da esta envidia sana o no, ¿no? De estos niños prodigios, vamos a decir. Este maestro del que te hablaba recién en el ejemplo, estaba muy impresionado de Mariano, de mi compañero, y el maestro, el tipo era compositor, era pianista, era guitarrista, el tipo, y yo decía, ¿por qué tanto ¿Por deseo qué de tanta eso? fascinación? Bueno, porque él veía una capacidad que él no tenía y que en algún sentido probablemente también envidiaría o quisiera tener. O sea, yo creo que muchos músicos, esto no lo van a decir los músicos porque estas cosas no las dicen. Ellos se dedican a hacer videos hablando de por qué es bueno no tener oído absoluto. Yo creo que quizás si se sinceraran dijeran, che, pero yo, dámelo, o sea, yo le podría dar un Sí. uso. Es decir, yo creo que en el fondo todo músico se fascina con eso, con decir, bueno, o sea, yo que me he pasado estudiando la música y las relaciones y entrenando mi oído, qué hermoso poder decir esto es un mi bemol sin esfuerzo. O sea, digo, yo en ese sentido me permito también a veces cuestionar esta idea. Por eso los músicos que tienen entrenamiento se fascinan con el oído absoluto. Y se fascinan cuando ven estos videos de Dylan, un nenito de 5 años, que dice, ta, 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 mi bemol, sol sostenido, fa, si, re, fa sostenido, sol, si. Qué bárbaro. Y lo hace. Yo te digo que, es más, invito a nuestros oyentes, si están en YouTube, a que pongan pausa y busquen ese video porque se van a fascinar. Van a creer que es algo increíble. Ahora bien, si bien el oído absoluto es una propiedad rara, el oído relativo lo tenemos todos. Y sobre todo lo que todos tenemos es la capacidad de entrenar el oído. Esto es algo muy interesante porque muchas veces nosotros en los conservatorios, en las escuelas de música, tenemos estas materias que se llaman, que son de entrenamiento auditivo, que a veces le llaman formación musical, audioperceptiva, Audio ¿no? Que también perceptivo. recibe como ciertos nombres, ¿no? Ahora bien, eso que de alguna manera el músico se ve obligado a entrenar como parte de su, digamos, de su profesión, es algo que subterráneamente le pasa a todo el mundo cuando empieza a tocar un instrumento. Es decir, y fíjate si vos no pudieras ser vos misma el ejemplo de esto, A ver. nosotros en su momento hablábamos de acordes mayores y menores, ¿no? Y la Sí, idea del acorde mayor como la alegría y algo, la tristeza. esa, y el menor, claro, como lo sombrío y lo trágico, ¿no? Eso que vos empezás a ponerle un nombre, llega a un punto en el que lo reconoces automáticamente. Y no porque te hayas sentado a hacer un entrenamiento auditivo en un conservatorio, sino porque de tanto tocar, el oído empieza a reconocer esas estructuras, ¿no? Qué lindo lo que me hiciste acordar. Me acuerdo cuando vimos Séptimas, que yo te decía, pero esto suena a música, pero del Edén. O sea, era como muy de ángeles para mí. Todas las séptimas era como, ¡ah! Dios, estoy enamorada de las séptimas. No pueden sonar como tan elevados. Suena a música de Los Ángeles. Para mí como si fuese un arpa, no sé, como una cosa muy así, Bueno, angelical. pero eso que vos le pones ese nombre, ¿no? Que vos decís, bueno, suena a algo angelical, es en algún sentido algo en lo que vos decís, bueno, empieza a captar esta estructura y le pongo como un rótulo que me permite no identificarla. La teoría musical te diría, es un acorde mayor con séptima mayor, es un acorde mayor con séptima menor, pero esos rótulos, en algún sentido, van a lo mismo, a que en el fondo, con la práctica de un instrumento, inclusive de una práctica informal, ni siquiera en un conservatorio, Sí. eso empieza a suceder. Empieza a pasar que vos escuchás una relación y decís, y estas son las mismas notas que aparecen en tal canción, en tal tema. Será solo cuestión de que alguien diga, eso que vos ves ahí, que escuchás y reconoces, es una quinta. Y Claro. entonces después tu oído decir, es una relación acústica que tiene un timbre, un color, una sonoridad que Mm. vos ya, para vos tiene una entidad, ¿no? Le podés poner Y, un nombre y la podés reconocer. Y y eso esto es el entrenamiento auditivo, la audio tam- perceptiva, ¿no? también esto que ahora que me hiciste acordar de esa clase, cuando vimos todas estas cosas, que también hay distintos tipos de oído, que no todos los oídos registran, por Por ejemplo, yo ejemplo, me doy cuenta de eso, que tengo un oído, que me lo dijiste vos, mucho más armónico que armónico. melódico, que capaz Ujú, alguien es más sensible a las melodías. Y yo ujú. siento que mi oído, o sea, si yo escucho una melodía, esa melodía suena a tal otra canción o a tal otra, es como que reconozco mucho más el acorde que capaz la melodía en sí. Bueno, fíjate que eso después es cierto. Hay personas que tienden, digamos, que escuchan, por ejemplo, una relación de dos acordes y que naturalmente establecen una relación con. Dice, esto es como el tal tema, tal canción. No, esto aparece
Y muchas veces cuando es así, yo siempre en la clase paro todo y vamos a escuchar eso, a ver si esa relación existe. Y la mayoría de las veces cuando lo escuchamos, efectivamente es así. El alumno percibió, o sea, en su memoria hay una conciencia de esa relación concreta, que de repente puesta en otro contexto o en otra tonalidad o en una música completamente diferente, cuando lo escuchan lo ven y lo identifican, ¿no? Uf, qué loco, Y es, hay dos temas sí, centrales aquí, Arturo, que son la referencia y la memoria, entonces. también, y acá toca entonces otro aspecto que viene a cuento de todo esto, que es esto del oído absoluto, del oído relativo. En el fondo nos llevan, digamos, como a una pregunta, que es, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se requiere para ser un músico? O para hacer Ajá. música, ¿no? Porque no para ser un músico, ¿qué se requiere para hacer música? Y acá es interesante porque el oído es lo primero que cualquier persona diría, ¿no? Si tenés oído, podés tocar un instrumento, si no, no. Sin embargo, cuando nosotros vamos al meollo de la cuestión, descubrimos que tocar un instrumento implica un montón de facultades, de las cuales el oído es una más. El ejecutar un instrumento implica que, sí, la percepción del auditivo, la memoria, ahí viene Ujú. eso, ¿no? La cuestión motriz, porque en el fondo un instrumento no lo tocamos con nuestra mente, lo tocamos con nuestro cuerpo, y entonces Mm, la persona en el fondo lo que tiene que desarrollar es una percepción de qué es lo que tiene que hacer corporalmente para que esos sonidos se produzcan. Entonces hay un aspecto auditivo, hay un aspecto de la memoria, hay un aspecto motriz, que yo diría que ujú. quizás es hasta no sé si es el que más pesa, porque lo ¿El motriz también motriz? implica, sí, muchísimo, porque ¡Wow! vos podés tener una idea de cómo querés que suene algo. Y tener una idea precisa, y hasta podrías tener oído absoluto y escucharlo en tu mente. Pero si vos pones la mano y tus dedos no responden, No se fuiste. puede. No se Claro. puede producir. O sea, si tu mano, si no generas una sincronización motriz para generar la fuerza, para tocar las notas, para sincronizar las manos, para sincronizar el pedal, por más que tengas un montón de ideas maravillosas, la música no se va a producir, o lo que se produce va a ser muy pobre. Claro. Es muy interesante esto y es un aspecto que solo aquellos que estudian lo descubren. O sea, En el baile pasa algo parecido. en el baile pasaría lo mismo. Fíjate que ese es otro aspecto. Por ejemplo, hay personas que lo que también tienen que desarrollar es la percepción de un pulso. O sea, Ujú. de una pulsación, de una continuidad en el tiempo que ordena las relaciones. Si yo no tengo la percepción de un pulso ordenado y constante, la música no funciona. O sea, se producen cosas que quien escucha dice, esto no está funcionando como debiera. Por Claro. lo tanto, en realidad, para tocar un instrumento, vos necesitas el desarrollo de todas esas facultades. Entonces, hay personas que no tienen oído musical, o lo que se podría llamar oído musical, que no tienen entrenamiento auditivo, porque no lo han hecho simplemente, pero que de repente tienen soltura en las manos y una intuición de cómo tienen que hacer. Y esas personas pueden tocar un instrumento y pueden producir un hecho sonoro bello, ¿no? Claro. Armónico, equilibrado. Y que por otro lado, de repente, cuando vos le decís qué nota es esa, no, a ver, y che, ¿y este Eh, acorde es mayor o menor? No sé, pero lo toqué y sonó correctamente, ajá. ¿no? Yo con esto, por supuesto, no estoy siendo ingenuo y diciendo que no, el oído no sirve para nada. Por supuesto que no, porque siempre es el órgano con el que vos vas filtrando y ordenando, ¿no?, los elementos. Pero en el fondo hay otras aptitudes, ¿no?, que son casi igual de importantes, ¿no?, y que como todo esto se entrenan, ¿no? Es mucho más inclusivo este pensamiento, porque estás abriendo la puerta que alguien que ajá, no percibe tan no finamente si algo es armónico o está disonante o si escaló una nota o una cantante, puede igual cantar, puede Absolutamente, igual tocar, absolutamente, puede, o sea, es mucho más absolutamente. inclusivo entender que se puede abordar la composición, inclusive musical, desde muchos otros lugares y no solo desde tener buen oído. Más el día de hoy, la tecnología, cuánto... me estaba pensando si es hoy paralelo como a las matemáticas, no sé, la calculadora, que es como buenísimo si sabes sumar. Si no sabes sumar, acá hay una calculadora, ¿no?
Bueno, a ver, es cierto también que el desarrollo tecnológico hoy te permitiría hacer muchas cosas con la música, que de hecho presuponen, por ejemplo, no saber tocar un instrumento. Claro, Toda la música electrónica que se produce, digamos, en un estudio de grabación, en una computadora en realidad, la persona muchas veces crea todo eso y jamás en su vida toca una nota en un instrumento, ¿no? sí, Y eso, uno decía, no hace música, ¿no? Sí, la música lo hace, ¿no? Es decir, también es cierto eso, que de alguna manera hoy, con todas las herramientas que hay a disposición, vos podés crear música sin tocar un instrumento, ¿no? Eso es muy claro. interesante, una vez hablaremos de eso y de las implicancias Mm, también que eso tiene, positivas y negativas, ¿no? También, sí, ¿no? Ahora bien, digo, esta idea, digamos, a mí me parece central, ¿por qué? Porque fíjate que aparte, la idea de tener oído, mira qué interesante esto, sí, muchas veces está vinculada al hecho de cantar o afinar. Viste que hay sí. personas, vos vas a ser una persona que dice, yo desafino, ¿no? O sea, yo cuando canto desafino, ¿no? O yo escucho una canción y quiero cantar arriba de eso, pero no doy las notas, me voy. ¿No? Entonces es como que la persona cuando le pasa eso dice, ¿por qué desafino? Porque no tengo oído. Ajá. Ahora bien, en realidad, cuando. Entonces es como que lo vocal o afinar serían como cuestiones que medirían eso, ¿no? Si tenés o no tenés O oído. no oído. Claro. Y en realidad eso es completamente falso, porque para dar una Guau. nota correctamente con la voz, lo que tenés que tener es cierta técnica vocal, o sea, es cierto conocimiento, aunque sea intuitivo, no estudiado, de cómo funcionan tus cuerdas vocales, tu garganta y qué tenés que hacer para dar esa nota. Hay personas que uno de repente dice, canta esta nota. Vos decís, ah, bueno, listo, ya está, fantástico. Vos podés percibir esa frecuencia. Ahora, hay personas que vos decís, canta esta nota, y dicen, oh. Ahora, eso, que de repente en un conservatorio sería la manera en que dividen, por ejemplo, vos te inscribís, si hay un cupo y tienen que elegir, bueno, si uno hace eso, ese va a la lista de los aprobados y el otro, bueno, A la queda un espera. poco, Por queda en la siempre. lista, claro, en la lista a ver si hay cupo, ¿no? Fuera de broma que esto es así en los conservatorios, ¿eh? No, Wow. no estoy bromeando. Ahora, eso, dar o no una nota con la voz no presupone únicamente una cuestión auditiva del oído, sino en realidad de la fonación de la garganta. Porque o sea, cuando nosotros damos notas o cantamos, estamos utilizando, ¿no?, nuestro órgano de fonación de una manera distinta que para el habla, ¿no? Entonces, el hecho de no cantar esa nota o no cantar afinado tampoco sería, digamos, algo que está Diferencial. únicamente ligado a lo auditivo, sino a lo vocal. Si vos a Claro, una persona le explicás cómo tiene que respirar y le explicás qué elementos tiene que poner en juego vocalmente para dar esa nota, y si aparte le das un mínimo de entrenamiento auditivo, efectivamente puede hacerlo, ¿no? Es igual decir, aún y así, digo yo que tengo también clases de canto, siento que tengo mejor oído que vos. A mí me pasa con la profesora que me dice, no, estás llevando, nasalizando el sonido, y yo no me entero. Es como, bueno, ay, ese ¿cuándo pasó sería, esto? bueno, pero ese sería, o sea, un ejemplo a la inversa. Tu oído lo percibe, pero tu órgano de fonación hace cosas que van para un lado que idealmente uno no quisiera o no estimularía, ¿no? Pero ves, ahí Claro, ya estás entrando en el campo de la técnica vocal, claro, pero no del oído. Entonces, vos claro. podés tener un buen oído y cantar horrible, Tal cual, eso me ¿no? pasa. Bueno, quiero decir, pero hay personas que de repente pueden escuchar cosas, pero si vos le decís cantar no pueden dar la nota. Entonces, Sí, ¿cómo establecemos eso? ¿No? O claro. sea, ¿cuál es ¿Cuál es la el medida, la patrón? ¿Cuál es la regla? medida exactamente? Pero yo hablo de todas estas cosas que me parecen interesantes precisamente para derribar estos mitos. El Ajá. oído absoluto, por un lado, como esa especie de cosa que o la tengo o no la tengo, y también del hecho de que en el fondo la música, como cualquier otra disciplina, presupone que un entrenamiento, digamos, un proceso en el cual vos adquirís una habilidad, ¿no? Pero qué es curioso que en la música pasa, o en las artes, a veces no solo la música pasa, pero no pasaría en otras disciplinas. Esto es como decir, bueno, niños, vamos a hacer una clase de matemática. Ujú. No, pero yo no soy bueno con los números. Bueno, entonces no, vos andá a la clase de geografía y no aprendas matemática porque
no sos bueno con los números. Ahora, fíjate que en nuestro sistema educativo no pasa eso. Hay gente que se entiende muy bien con los números, ¿viste? Hay personas que tienen una habilidad para eso, para hacer cálculos y impresionante, que yo también miro y digo, miércoles, mirá qué capacidad de cálculo que tienen, ¿no? De Tampoco me pasa. soltura. No me pasa a mí, aclaro, pero No, de estoy repente, segura igual que está siendo así, como más humilde, porque no, 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 no. de verdad yo siento que los músicos así de tu nivel tienen como un entendimiento matemático superior al del Eso, resto de los mortales. eso es ¿También es otro, un mito? eso es otro mito, Lo pero vamos a derribar. rotundo. Lo vamos, eso es un tema para otro capítulo. Ok. Para otro, sí, para otro capítulo podemos, sí, pero es totalmente falso. Yo no me llevo Wow. bien con los números, pero para nada. Y sin embargo, Mira. creo haber desarrollado ciertas aptitudes para la música. No, porque esa idea, o sea, la música puede tener implícitas ciertas estructuras que pueden ser expresadas matemáticamente, pero no son matemáticas y la belleza musical no puede ser explicado solo por esas relaciones. No, Lo, claro. lo resumo brevemente y lo Sí. dejo abierto Para para otro otro capítulo. episodio, porque es muy Sí, sí, interesante sí. eso de Porque cuánta digamos matemática hay eso. en la música. Ajá, hay mucha. Yo al contrario, mira, que yo tengo como esta cosa como de cuando uno dice, no, no tengo oído, yo digo, no, yo no soy buena para las matemáticas. Y estudiando música y lectoescritura musical me di cuenta que soy mucho mejor de lo que yo misma pienso de mí, Bueno, de las claro. matemáticas, pero entendiéndolas a través de la música, ¿no? Como Bueno, eso que sería desde otro algo, lugar. se pueden trazar puentes, pero no sería indispensable. O sea, Mira. no, o no es que para nosotros producir una realidad musical, artística, necesariamente tengamos que entender el sustrato matemático que le explica, o sea, todo lo Sí, contrario a porque se veces, ¿no? volvería algo muy frío, ¿no? La música sí Totalmente, está desde la sería, teoría. es que claro, o sea, vos podés explicar desde la teoría cosas que pudieras reducir a proporciones matemáticas, pero la música es música. Si fuera matemática, haríamos matemática, ¿no? ¿Para Claro. qué? ¿No? Es decir, pero ese es otro de los mitos que vamos a derribar. Esto es Genial. terrible, el podcast ya me está poniendo insaciable, me parece, ¿Por respecto qué? a, no, ¿Querés digo, que...? a derribar estos mitos, Me sí. encanta, pero vamos de a poco, Arturito, ya vamos a Arturo en el séptimo capítulo, de a poco iremos abarcando cada vez más y más temas y me encanta porque todo lo que surge, tenemos que también hacer una lista y los invitamos, aprovechamos este break para invitarlos a proponernos también temas que les interesen, que salgan de estas conversaciones que estamos teniendo, súper informales, de una manera muy casual, así que siéntanse libres de proponer también, de decir, ah, o de este tema que quedó abierto, de verdad, háblenlo. Traigan este Apúntenos. tema. Bueno, ese sería, la relación entre las músicas y las matemáticas son muy interesantes. Hay mucho también para decir sobre eso, pero esa idea también para mí es un mito, de Mira, que el músico necesita manejar procesos vinculados a las matemáticas para poder hacer música o para poder componer música. qué Permitime barbaridad, sobre porque eso. lo que estamos abordando es, no para hacer música ni necesitas oído absoluto, ni necesitas matemáticas, o sea, al final, ¿qué necesitamos para hacer buena Bueno, música? esa es la pregunta. En el A fondo, ver, esa es la pregunta que subyace a todo esto. Que tampoco tengo una respuesta definitiva sobre eso, ¿no? pero vamos O a sea, pero adivinar. podemos ensayar alguna, ¿no? Pero quiero decir con esto, ¿no? Volviendo. Entonces, el cantar afinado tampoco sería necesariamente. O sea, o el no dar con una nota y poder afinarla con la voz sería una medida de eso. Y yo sobre eso tengo una anécdota maravillosa que es que a mí me pasó hace muchos años que una vez vino un alumno que me dijo, bueno, a mí me gustaría entrar en el conservatorio. Pero una persona me dice, pero yo nunca estudié ningún instrumento, a mí me gusta la música, y, bueno, no sé, quiero ver si lo puedo hacer. Estaba como un poco como lanzando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos 6 meses para preparar, digamos, para que vos te entrenes, primero para que puedas ingresar por esta cuestión del puntaje y segundo para que no solo puedas ingresar, sino sobrevivir al primer año en el que te van a lanzar una cantidad de cosas tremendas y que vos las puedas procesar. Entonces nosotros en esos 6 meses hicimos todo un trabajo de decir, bueno, a ver, primero yo empecé por esto. Así, ¿eh? Canta esta nota. Y el muchacho hizo, oh, y ahí fue como, Ah, ok, tenemos que trabajar. la referencia, sí. Tenemos que trabajar. Entonces de repente podíamos pasar, me acuerdo que hemos pasado prácticamente una clase entera
Para decir, mira, vos estás cantando esto. Oh, oh, mira la diferencia. Oh, oh, y entonces empezaba. Oh, bueno, un poquito más. Oh, Como ¿no? calar Solo con ahí. como calar la altura de esa nota. Cualquier persona y cualquier músico hubiera dicho no. Ante eso, decís, ese chico no va a entrar al conservatorio, ¿no? O sea, Ajá. muchos dirían así, quizás no se lo dirían, pero internamente pensarían como diciendo, esto es una causa perdida. Nos damos por vencidos. Ah, por A la vencido. primera Claro, intento. porque ya esta persona no tiene las aptitudes, ¿no? Y las capacidades, ¿no? Entonces ni te gastes. Ahora, Como, cuestión como que con esta idea de lo innato. lo innato, ¿no? Ahora, nosotros, pues yo siempre, siempre me encantan los desafíos, entonces yo dije, no, momento, vamos a entrenar a la persona. Y estuvimos 6 meses y primero fue con eso y después yo le di un poquito de técnica vocal porque yo le decía, mira, no empujes, no levantes ¿no? O sea, yo le decía, mira, no das la nota, pero también hay un aspecto vocal que tenemos que un poco alinear para que vos puedas. Y empezamos a trabajar y después yo fue dictados rítmicos y todas cosas. En esos Wow. 6 meses yo lo bombardeé de información, ¿no? Porque te quiero que tengas una idea de lo que es esto, de lo que es esto, intervalos, etc. Y efectivamente la persona entró al conservatorio. Y Wow. fue hermoso porque muchos años después, un día me tocan el timbre acá al estudio y era este muchacho. Y me dice, mira, justo estaba por acá y te quería saludar y agradecer. Vos sabés que en realidad yo entré al conservatorio y ya estoy como en el segundo o el tercer año. Me dice, bueno, a mí me costó el primer año, fue como algo bastante intenso, pero bueno, sigo en carrera y bueno, ya rendí los exámenes de piano, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Entonces ahí yo dije, claro, o sea, es una cuestión de qué, de entrenamiento, ¿no? De voluntad. De voluntad, de vocación, de pasión en última instancia, De ¿no? Y de un disciplina. amor, de un amor genuino hacia eso, ¿no? Mm. Y de sostenerlo en el tiempo. Pero fíjate que ante esto, muchos podrían decir, bueno, pero Arturo está simplificando todo porque hay gente que tiene más condiciones que otras. Sí, como hay gente que tiene más condiciones que otras para las matemáticas, o para el dibujo, o para la historia, ¿no? Es decir, las condiciones y las habilidades, bueno, sabemos que no son bienes que han sido repartidos por igual, Sí, ¿no? para Eso, nada. para nada, o sea, eso había un pianista argentino, Bruno Gelber, bastante particular, pero él en alguna entrevista decía eso, Dios no ha repartido los dones equitativamente. No, seguro. Algunos le da mucho, algunos le da poco, algunos le da este, pero no le da este otro, ¿no? Eso, Dios, la naturaleza, como uno quiera verlo, ¿no? Eso es cierto. Y es cierto Sí. para cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Aplicado Ahora, a sin todo. embargo, cuando se aplica a la música, ahí pareciera que no. Es como, si tenés los dones, sí, si no, no. ¿No? Y Ah. eso es falso. Mm. Es radicalmente falso. ¿No? Entonces, esta idea del oído absoluto y del oído relativo, de todo lo que nosotros hemos ido hablando, digamos, en este episodio, viene a cuento de eso, ¿no? De qué es necesario, ¿no? para hacer música, ¿no? Y ahí yo me permito introducir algo que a veces es una palabra que no se tiene tan presente, que es, yo creo que para hacer música lo que se necesita es una sensibilidad. Mm. Y mirá qué interesante que la sensibilidad es algo, o sea, ¿qué sería la sensibilidad, digamos? La capacidad de la persona como para De conmoverse, de de... conmoverse, ¿no? De que sea, o sea, de procesar eso, ¿no? Que le sucede, ¿no? Y de poder desarrollar sobre eso, ¿no? Campos, sutilezas, ¿no? Grados, ¿no? Porque una persona que tiene sensibilidad, si estimula la sensibilidad, le permite ir hacia capas más profundas, ¿no? A ver cosas que quizás en un primer contacto no las ve, pero transitando sobre ese camino sí. Entonces yo creo que para hacer una disciplina o para introducirse en una disciplina artística, lo que se necesita primero es sensibilidad, Mm. ¿no? Una sensibilidad para conmoverse, ¿no? Para abrirse, para tener una reacción emocional, ¿no? Ante eso, ¿no? Emocional, espiritual, lo que uno quiera, ¿no? Y ahí está la cosa, para mí, Sí. ¿no? Porque vos podés decir, bueno, esta persona tiene más o menos oído. Bueno, en todo caso tendrá que entrenar más o menos, o en Tal todo cual. caso quizás podrá hacer dentro de esa disciplina más, porque también es cierto eso. Pero yo no creo en esto de
o sí o ¿Sí no. o no? Sí o no. Ajá. ¿Tiene oído? Entonces el conservatorio sí. No, no tenés oído, no, 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 anda a tu casa. No, no. Es Claro. decir, es ahí donde yo creo. Y es claro, ¿por qué? Porque lo que las personas no saben es que es un entrenamiento como el entrenamiento del deportista. Esto es como decir, Arturo, vos Atletas de podrías. alto rendimiento. Exactamente. O sea, Arturo, ¿vos sabés jugar al tenis? No. Eh, ¿Podrías aprender? Y yo diría, bueno, sí, supongo que si Claro. tomo clases y adelgazo, ¿no? O sea, y me pongo en funcionamiento, supongo que algo podría ser. Ahora, si alguien me dice, Arturo, ¿vos crees que podría jugar al tenis como Roger Federer? No, sin ninguna duda que no. No, o sea, ahora, sin embargo, si yo me lo propongo no sé, y entreno, o sea, 10 horas por día. No sé si sería Federer, pero probablemente podría ganar el campeonato del barrio, ¿no? Es decir, que también es eso lo que a veces se pierde de vista. Lo que uno ve en el músico consumado profesional son años y años y años de ese entrenamiento. Ahora, si yo desde fuera me comparo con eso, digo, claro, no, yo no tengo aptitudes, ¿no? Pero yo creo que con la música sucede muchísimo eso y abona ese mito, ¿no? Del músico, ¿no? Del músico que opera como en un nivel, En ¿no? todas Así las como artes, ¿eh? en Estaba todas las pensando artes, mientras lo en todas decías. las artes. Lo que Porque yo que pasa es soy que sí, actriz, lo veo desde este otro lado y yo que tomo muchísimas clases, he visto a veces llegar gente a clases de actuación que diga, no, señor, no, 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 ya, deje la clase porque da pena, así se paran a hacer los trabajos y uno sufre, uno de verdad es empático y sufre y sabe que el otro está sintiendo que lo hace todo mal y le está saliendo todo mal y es como, ay, pobre, no, no, que no vuelva por su bien para que no vulnere su autoestima. Pero justamente esa vulnerabilidad y el valor que tiene el pararse ahí y ir y seguir yendo, me ha pasado a mí, de decir, no, no, por favor, deje la clase. Y a los 6 meses que hagan unas escenas que diga, ¡ah! Que yo me emocione y llore. Esta persona que yo decía, no, por favor, que deje la clase. La misma persona haciendo unos trabajos increíbles y con esa como voluntad, vulnerabilidad, dedicación, con ese amor, esas ganas de aprender, que a veces los hipertalentosos para la actuación, que lo dan por hecho y que son todos como que yo nací para esto, o sea, a mí esto se me da, yo me paro ahí, siempre hago unas escenones, ¿no? Son como a veces hacen agua un poco también, descansando en lo innato, vamos a decir, en el en los regalo. dones, en las facilidades, claro. Bueno, es que eso también, eso, o sea, tener muchas condiciones también es un arma de doble filo. Porque la Mm, persona con poquito, bueno, listo, ya está, ya sale. O sea, puedo confiar en eso, ¿no? Y sí, quizás no transitan, ¿no? Un camino mucho más, digamos, sí, podríamos decir como laborioso, ¿no? sí. Pero en el que también, bueno, hay otro fruto, ¿no? Yo digo. Pero Pero, también es hermoso cuando se encuentran las dos cosas. También conozco claro, artistas que son innatos, así como talentosos, que así Dios le dio el don, sea del canto, del baile, y además lo preparan, lo cultivan un montón y toman un montón de clases y se perfeccionan. Y cuando eso pasa, bueno, ajá, Michael Bublé, suponte, ¿no? Como que sale gente así como que, claro. es que en realidad es muy interesante que si vos miras los casos de los grandes genios de la historia de la música, es siempre esa conjunción. Son Mm, dones excepcionales, pero que no es que el artista se queda con eso, sino que aparte es el que más trabaja, el que más laborió, el que vive sobre eso a un nivel. Hay una cita hermosa de Mozart en una carta que le contesta a un conocido y él le dice algo así como, bueno, no se crea usted, amigo, que a mí el arte musical, ¿no? Es algo que se me ha dado con facilidad, digamos. Él dice algo así como, no hay músico que ha estudiado con mayor diligencia, ¿no? Y mayor esfuerzo a todos los músicos del pasado y del presente, como diciendo, no es que mm, yo puedo hacer esto por los dones, puedo hacer ujú, esto por todo lo que trabajé sobre eso. Entonces, total. los genios es ese matrimonio perfecto entre dones superlativos y una Mm, cantidad monstruosa de trabajo sobre eso, ¿no? total. Que ahí, bueno, uno diría, bueno, es el mundo, es el escenario perfecto. Es Pero sin cuando uno se embargo, encuentra con eso para lo que ha nacido en la claro, tierra, ¿no? En esta claro, vida. claro, claro. Pero digo que, bueno, cuando no se da eso, bueno, puede haber dones y puede no haber entrenamiento, trabajo. Claro. Puede no haber dones, pero puede haber trabajo.
Y a veces es interesante cómo esa combinación puede en el tiempo a veces dar más que la otra. Esa te iba a preguntar, ¿cuál crees vos de tu experiencia, de mi observación, de la vida en general, que soy muy observadora? La segunda opción es la que más frutos da, la de no don natural, pero sí mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha preparación, mucha entrega para llegar a las metas. Total, bueno, es que yo sobre eso también he tenido una experiencia cercana, Dios quiera que de la persona de la que voy a hablar no se dé cuenta que estoy hablando de él, pero digo, de personas, yo he tenido, digamos, como siendo niña, adolescente, he podido observar dos casos de una persona que tenía unas condiciones impresionantes. Yo no, en su momento no había visto a alguien que fuera tan musical, tan expresivo, ¿no? Y que vos decías, esta persona tiene talento, sin ninguna Claro. duda tiene un talento. Y otra persona de repente que no tenía eso, que uno se daba cuenta cuando escuchaba que no es que le salían las cosas, no era un resultado musical rico, que no te conmovía, pero muy laborioso. Es decir, Mm. bueno, yo Un voy a darle a artesano. esto, claro, y le voy a dar. Y que por esas vueltas de la vida, esa persona pudiera no solo desarrollarse profesionalmente en la música y tocar y viajar y dar giras y grabar y tener sus proyectos, ¿no? Y que la persona hipertalentosa, por bueno, cuestiones, nunca hiciera nada con la música o quedara trunco Lo he esa visto vía, demasiado, ¿sí? ¿no? Y da Entonces, pena, da pena. A mí, yo tengo sí, a igual mí me mata, compañeros sí. en Julio Boca que han estudiado tipos que era, "Ah, este ser, Dios canta increíble, baila increíble, actúa increíble, todo lo hace bien, por Dios. O sea, como tanto para él, tampoco para uno", dice uno, ¿no? Y no hace nada, no hace nada, y decís, no, nunca. Y decís, ¿cómo alguien con tanto talento a través de los años? Yo que no recibí ni un décimo de sus talentos, ya he hecho tanto más. Y dice uno que, o sea, de verdad, que no le ha tocado eso. Bueno, por eso digo que estas reflexiones vienen en el fondo a cuento de esta idea de, bueno, ¿qué nos viene dado y qué nosotros podemos desarrollar? Y yo Mm. me atrevo a decir, y me atrevo a afirmarlo por el hecho de que yo, en mi trabajo cotidianamente, la gran mayoría de mis alumnos son personas que vienen a este espacio, no tienen entrenamiento musical, muchas Mm. veces ni siquiera tienen un instrumento, empiezan como a decir, bueno, a ver, tomo clases, a ver qué me pasa con esto. Gente que sin ninguna duda le gusta la música la música tiene un lugar importantísimo en sus vidas, pero son médicos, contadores, abogados, cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y, pero que sin embargo tienen eso y se animan y tienen el coraje de decir, bueno, no sé, Valor. tienen el valor de decir, me voy a meter en esto, aunque no sepa nada y aunque yo crea que no tengo oído, que no, pero yo no empecé de niño, no, pero yo nunca fui a una escuela de música, no, yo nunca tomé una clase de música. Y vos ves esa persona que empieza a tomar clases y va avanzando. Y pasan los Mm. años, vos decís, mirá, pasó un año, mirá dónde está hoy. Pasó 2 años, mirá dónde está hoy, ¿no? Y vos de repente decís, es impresionante, porque esa persona empieza a tener una percepción y una capacidad de hacer cosas con la música que son conmovedoras. Que yo a veces Mm. tengo momentos como epifánicos en los que trato de ver la situación desde fuera y veo a la persona cómo fue la primera clase y de dónde está hoy. Y digo, pero acá se ha operado un milagro. O sea, la Claro. persona puede ser que sea la misma persona la que me está diciendo esto. Y a veces cuando me pasa yo los paro a los chicos y digo, vos te estás escuchando, ¿no? O sea, ¿quién te hubiera dicho que vos podrías hacer una observación como esa o un análisis como ese, ¿no? Y ahí es como que, "Ah, sí, es cierto, es verdad, ¿no? Como, es cierto, esto yo jamás hubiera creído que era algo posible". Y ahí es donde ves esto, que es el Me siento entrenamiento. reflejada, Arturo, no en Bueno, el resultado todavía, pero sí bueno, en y el eso que inicio, nosotros en llevamos el tomar el relativamente valor. poco tiempo, ¿no? Ah, lo del valor, Pero sí. tomar el valor de decir, no sé, yo no toco piano, no sé si tengo oído, desafino bastante cuando canto, no sé, pero me da la ganas de aprender de esto. Y yo te decía, bueno, no sé, capaz dentro de un año toco con la mano izquierda. Y vos me decías como, no, y mucho antes. No, no, bueno, a mí me gusta el proceso, yo quiero disfrutar, Claro. esto es mío para mí. Y me decías como, no, vas a ver, vas a ver. Y a los meses cortos estaba tocando con la mano izquierda y era como, la tipa sabe cómo moverse. Y para mí eso era como, pensé que me iba a tomar un año. O sea, Bueno, en mi también mente.
También esa idea de los plazos es Y muy... franquear, un maestro como vos que ayuda a franquear el terreno, ¿no? A derribar todos esos obstáculos que uno, por escuchar a otros o por creencias Por estos limitantes que uno mitos, tiene. por Mm, estos mitos. Porque en el fondo yo creo que la persona ya empieza como sintiendo que va a tener todo en contra. Y claro. va a decir, bueno, pero ¿por qué presupone eso? ¿De dónde? O sea, en el fondo todo esto viene a cuento de esto, de, sí, pero ¿por qué la persona se autodefine así? Yo Sí. siempre les pregunto, pero vos qué, a veces, ¿no? Cuando son tan categóricos, yo les digo, pero mirá, vos qué patrón de referencia, qué medida tenés de esto. O sea, pues si vos nunca te entrenaste en la música, ¿por qué presuponés que no vas a ser bueno en ella o que te va a costar? O, ¿no? En todo caso, uno debería hacer la experiencia y poder ahí establecer, ¿no? Si siente que tiene condiciones o hacia dónde puede llevar, hacia dónde puede llegar o cuánto tiempo le va a tomar llegar hacia eso, ¿no? Claro. Pero esas cuestiones, vos decís, bueno, pero ¿de dónde surgen? Surgen en el fondo de todos estos mitos que están en el inconsciente colectivo. El oído absoluto, el que hay que empezar de niño, el que no, bueno, uno tiene que venir de un ambiente musical en el que los instrumentos se le han acercado, ¿no? Bueno, yo no soy artista, eso de ser artista, ¿no? O sea, Mm, digo, todas esas cosas, ¿no? Todos esos mitos van creando como esta idea de en realidad yo no estoy para eso, o eso no es para mí, ¿no? Y esto es como ir, como si vos fueras al colegio y alguien te dijera, la geografía no es para vos, no, andate de la clase, ¿no? Es sí. como, no, 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 la historia es para otra gente, ¿no? Bueno, Vos pasa. llegaste tarde, ¿no? Hablando Bueno, de los maestros, como, bueno, o sea, hablando de los buenos y los malos maestros, sí, después está eso también, que lo hablábamos precisamente, sí, en ¿no? El otro episodio capítulo. anterior, ¿no? Esta idea de que, claro, qué mejor para un maestro que tener todos alumnos con condiciones y dotados, hace su trabajo mucho más fácil, ¿no? Claro. Ahora, ¿no? Por eso digo que, bueno, la educación musical y también los maestros de música tendrán también su cuota de responsabilidad en estos mitos o en estas ideas, ¿no? Por eso un poco la idea del episodio de hoy era tocar estos temas, el oído absoluto, el oído relativo y esto de el entrenamiento y los dones y las capacidades, Mm, ¿no? Porque, digamos, un poco la filosofía de este podcast siempre mm. es esa, ¿no? De decir, bueno, esto es para todos, ¿no? Es en todo caso para todos los que lo amamos, ¿no? Y Sí, ese y es ya el que único requisito indispensable. total, y aplica, ya que esto se llama entre la vida y la música, aplica a cualquier parte de la vida también. O sea, Exactamente. hasta uno también los invitamos a reflexionar a qué cosas no se están animando, ¿no? A qué cosas no están teniendo la valentía suficiente de, a pesar de que uno, esto que decía, que a mí me pasa, no tengo oído suficiente o afinación o no tenía ni piano cuando empecé a tomar clases con vos y era como, bueno, pero mi marido tiene ahí una cosa que parece un piano, le usa ahí, tiene 4 octavas, será suficiente, dije yo, aunque sea para empezar. Y, o sea, atreverse, ¿no? Y tener esa valentía. Yo he estado también pensando como que a qué cosas no me he atrevido todavía, ¿no? Estas creencias limitantes que uno o toma de la afuera o también uno mismo construye. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, estudiar filosofía y estos días me he dado cuenta y digo, y nunca, y lo mismo, ¿no? Es como que decís como, "Ah, pero ¿quién estudia? O sea, yo quiero ser maestra de filosofía, ¿para qué serviría en esta era estudiar filosofía? Yo me sé Aristóteles, ¿no? Qué Pero maravilloso leer Aristóteles. Yo es estudié maravilloso. filosofía y fíjate que yo estudié filosofía siendo un adolescente y sin ninguna pretensión de hacer la carrera ni demás. Y yo siento que eso me ha dado, de hecho, en el fondo siempre estas cuestiones filosóficas, yo creo que Sí. esta cosa de reflexionar, ¿no? Y de pensar y de bucear, a mí me viene de esa experiencia. Ahora uno podría decir, bueno, pero Arturo, cuando vos tenías 14 años y leías Aristóteles, ¿por qué lo hacías? ¿Te creías en condiciones de... ¿Querías ser filósofo? No, nada de eso, pero tuve la suerte quizás de que se me Curiosidad. habilitó una curiosidad y de que tuve la suerte de conocer a alguien que era un experto en filosofía y que venía a casa y me Te acercaba a abrió esa textos y puerta. me abrió esa puerta, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Por eso es cierto, esto que decimos de la música lo podríamos decir de todas las cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, nosotros quizás lo tomamos desde este lugar que es Sí. es el que nos Y une, los ¿no? Pero animamos desde este lugar a guitarra, a absolutamente. piano, a
flauta dulce, A a lo lo que que fuera, sea que a lo que están fuera. queriendo. Y cosas supremas, si las hay en esta vida, la música, y lo que estamos diciendo es, no se necesita nada más que la voluntad, las ganas y el romper un poco con estos patrones, ¿no? Que de que al final lo Correcto. que decís que es súper enriquecedor, que son mitos al final del día. Ni siquiera se Ujú. necesita ni para componer, ni para disfrutar, ni para nada. O sea, al final es echarse a la tarea y descubrirse ahí, a ver qué está Exactamente. pasando. Exactamente eso. Exactamente eso, sí. Pero bueno, Precioso, nada, Arturo. esas cositas que queríamos charlar en este episodio. Creo que estamos en horario por única vez Estamos, desde sí, que estamos, empezamos. creo que estamos, sí. Siempre nos Vamos, pasamos, porque nos vamos de tema y empezamos por un lado por el otro y como somos los dos muy de filosofar, ahora ya encontramos ahí el punto de inflexión, ¿no? vamos Es como la encontrando los filosofía. tiempos, el timing, ¿no? Que El también timing. viene, ¿no? De estas Sí, que con el cosas. tiempo, ya séptimo capítulo, es hora de aplicarnos, así que qué hermosa conversación. Arturo, me encanta, quedan un montón de temas pendientes que iremos anotando para próximos capítulos y de nuevo, los invitamos a ustedes a que reflexionen y a que nos compartan esas reflexiones y que nos propongan también los temas que les interesan. Sabemos que tenemos una comunidad creciente, ¿no? Hay mucha gente interactuando, Arturo. ¿Les querés Sí, mandar sí, sí. saludos? Bueno, siempre en el fondo agradecer bueno, a todos, a los alumnos, exalumnos que siempre están como muy ahí atentos y siempre traen estas cosas como, ay, escuché sobre esto, ay, sí, ¿no? Inclusive gente quizás con la que uno ha perdido cierta frecuencia, ¿no? Contacto, pero que están ahí y dicen, ay, sí, yo me encanta, sigo cada capítulo. Así que sí, en el fondo agradecerles a todos nada, por darnos este espacio, digamos, para pensar, ¿no? Y para invitarlos, ¿no? Siempre esto, ¿no? A reflexionar sobre estas cosas maravillosas que nos despierta la música. Es ese siempre el objetivo. Me adhiero a esa gratitud por la audiencia y les compartimos nuestras redes sociales personales. Arturo Estanislao Pianista, encuentran a Arturo, ahí él tiene todo al día. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Anchor, en Volume. Estamos como sumando plataformas para llegar a distintos públicos, así que si encuentran que este material tiene valor para alguien más que conozcan, por favor no dejen de compartirlo, ya saben de comentar, estamos súper activos nosotros siempre en redes. Romita Leal, mis redes personales. Arturo, mi gratitud se extiende a vos que sos un gran maestro y Bueno, que de verdad pero por esto es favor. un placer, esto es un deleite para mí, este espacio de nuestros domingos, y de por eso también poder compartir y abrir también esta ventanita para otros. Así que Seguro. gracias. Para eso estamos. Me vas a obligar a hacer música. Te iba a decir, ¿sabes que Me no te ibas a quería decir. dejar en jaque? Yo, Yo dije, pobre mi maestro, digo yo, es que le vamos a contar a la audiencia. Yo siempre soy como, ¿qué nos vas a tocar? No, y Arturo es como Romy, tengo que tener algo en dedos, ¿no? Y entonces, tengo que y digo, estudiar, tengo que entrenar, ¿no es? claro, Hablando del es como el entrenamiento. deportista de alto Gua- rendimiento, pero a mí me Sí. encanta. Sí, por Por- supuesto, pero digo, no creer que el entrenamiento es solo para el principiante, el entrenamiento es más para el maestro, ¿no? Por Hasta eso las yo grandes siempre... ligas, cuanto más alta la Totalmente, liga, más se entrena. totalmente, exactamente. En ese sentido, la analogía entre el deporte y la música es Funcionó. muy válida, muy válida, muy válida. Pero bueno, no Así. sé, ¿querés que Quiero comparta que alguna nos... cosita? Sí, por Bueno, favor. bueno, ¿Qué nos querés necesito tocar? estudio desde ya. No, en realidad como yo siempre digo que nosotros vamos estudiando cosas con los alumnos y eso termina siendo como el repertorio que uno siempre tiene porque claro, lo va estudiando con el alumno y eso queda. No, A pensaba ver. quizás cerrar con un arreglito que estamos, probablemente sea un adelanto de algo que después grabemos ya de manera cerrada, una versión Porque para piano que contale estamos también haciendo. a la Sí. gente estos como segmentos que tenés de música, ¿qué es lo que compartís? También para si alguien se engancha con ese material. No, muchas veces, digamos, a mí me gusta en el canal de YouTube van a ver videos quizás de cierta música que nosotros estudiamos con o arreglos que nosotros hacemos para las clases que están pensados un poquito también, digamos, para principiantes y dejamos también la partitura ahí para aquellos que quieran aprenderlo. Entonces son Hermoso. como muchas veces versiones pianísticas de música que no necesariamente es para piano o que no necesariamente es música clásica y en el que también ahí dejamos a veces las partituras, o sea, un poco la idea del canal de YouTube también es acercar a que otros puedan, digamos, vincularse con eso. Así que Crear bueno, la esta idea hoy era comunidad. un poquito era agarrar una traducción pianística de un clásico de Depeche Mode, nos vamos para los 80s, Ah, qué lindo. que es Enjoy the Silence.
Bueno, desde aquí entonces yo me despido. Romina Leal mi nombre, Arturo Estanislao nos va a tocar una pieza de Depeche Mode y nos vemos en un próximo capítulo.